Mi nuera me dio una bofetada y gritó. Eres un peso muerto en nuestras vidas. Ve a vivir al basurero. Mi hijo estuvo de acuerdo. Ojalá hubieras sido tú en lugar de papá. En ese momento, mi nieto millonario entró en la habitación y dijo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca pensé que las palabras que me destruirían vendrían de la boca de mi propio hijo. Pero allí estaba yo. De pie en la sala de la casa donde lo había criado. Viendo cómo el rostro de mi nuera Carla se contorsionaba de disgusto. Eres un peso muerto en nuestras vidas. Ve a vivir a un basurero. Gritó su voz, resonando en las paredes, que alguna vez habían estado llenas de risas. Cuando mi esposo Roberto aún vivía. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Mi mejilla ardía por el impacto y tropecé hacia atrás. Mi cuerpo de 64 años no tan estable como antes. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Donde mis dientes habían cortado el interior de mi labio. Carla, por favor. Susurré mi mano, yendo instintivamente a mi mejilla ardiente. Solo estaba tratando de ayudar con la cena. Pero ella no había terminado. Sus ojos oscuros ardían con un odio que parecía provenir de algún lugar profundo y venenoso. Ayudar. Llamas quemar las papas, ayudar. Llamas dejar caer los platos y olvidar apagar la estufa, ayudar. Quería explicarle que mis manos tiemblan a veces ahora. Que mi memoria no es la misma desde que Roberto falleció hace 2 años. Quería decirle que estaba haciendo lo mejor que podía. Que nunca quise ser una carga. Pero antes de que pudiera decir algo, mi hijo Eduardo entró en la habitación. Mi corazón se levantó por un momento. Seguramente mi hijo me defendería. Seguramente le diría a su esposa que golpear a su madre era inaceptable. Lo miré con esperanza a este hombre que había llevado en mi vientre durante 9 meses. Que había sostenido durante innumerables fiebres. Al que había animado en cada partido de fútbol. En cambio, Eduardo me miró con ojos fríos que apenas reconocía. Mamá, Carla tiene razón. Estás haciendo nuestras vidas difíciles. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Eduardo, cariño, no entiendo. Cruzó los brazos. Y pude ver a Carla sonriendo detrás de él como una titiritera tirando de los hilos. Ojalá hubieras muerto tú en lugar de papá. Dijo cada palabra deliberada y cruel. Al menos él contribuía algo a esta familia. Al menos él era útil. La habitación comenzó a girar. Mis piernas se sintieron débiles. Y tuve que agarrarme al respaldo del sofá para no caer. Estas eran las personas por las que había sacrificado todo. Después de que Roberto muriera, vendí mi casita al otro lado de la ciudad. Y me mudé aquí para ayudar con los pagos de la hipoteca. Les di mi dinero de la pensión cada mes. Cuidé a sus hijos gratis mientras salían. Limpié y cociné e intenté tanto ser útil. Eduardo, no lo dices en serio. Logré decir, mi voz apenas audible. Carla se acercó más a mí. Su dedo perfectamente manicureado apuntando a mi rostro. Hemos estado hablando. Y creemos que es hora de que vayas a uno de esos hogares para ancianos, ya sabes, dónde pueden cuidarte adecuadamente. Mi pecho se apretó. Sabía exactamente a qué se refería. No a las bonitas
Residencias para mayores con jardines y actividades. Sino a las instalaciones estatales. ¿Dónde? Almacenan a personas como yo que no tienen a dónde ir. Pero esta es mi casa ahora. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Eduardo soltó una risa áspera. En realidad mamá no lo está. Te hicimos firmar algunos papeles el mes pasado, ¿recuerdas? Transferiste tu interés a nosotros. El recuerdo volvió como un puñetazo en el estómago. Me habían dicho que era solo papeleo de seguros que ayudaría a proteger mis bienes. Había sido tan confiada, tan ansiosa por ayudarlos de cualquier manera. La voz de Carla se volvió enfermizamente dulce. No te preocupes, Leonor. Te visitaremos a veces. Tal vez en las fiestas. El tono burlón en su voz me hizo erizar la piel. Miré alrededor de la habitación. A las fotos en la repisa que me incluían hace solo 2 años. Cuando Roberto aún vivía. Y yo aún era bienvenida en las reuniones familiares. Ahora esas mismas fotos parecían burlarse de mí. Era un fantasma en la casa de mi propio hijo. Por favor, dije odiando lo desesperada que sonaba. No tengo a dónde ir. Mis amigos del viejo barrio todos se han ido ahora. No tengo a nadie más. La expresión de Eduardo no se suavizó ni un poco. Eso no es nuestro problema, mamá. Tenemos nuestra propia familia en la que pensar. Justo entonces oímos la puerta principal abrirse. Pasos pesados se acercaron a la sala. Y sentí un destello de pánico. Estaban trayendo a alguien para sacarme físicamente. Habían llamado realmente a las autoridades. Pero cuando la figura apareció en el umbral, mi aliento se atoró en la garganta. Era Marcos, mi nieto. Pero este no era el estudiante universitario luchador que recordaba de hace 2 años. Este era un hombre en un traje caro. Su postura confiada. Sus ojos agudos y evaluadores. Mientras absorbía la escena ante él. Marcos era el hijo de Eduardo de su primer matrimonio. Un chico al que había ayudado a criar. Cuando su madre se fue. Cuando él tenía solo 8 años. Había desaparecido de nuestras vidas. Alrededor del tiempo en que Roberto se enfermó. Y asumí que había seguido adelante. Como hacen tantos jóvenes. Vaya, vaya, dijo Marcos. Su voz calmada. Pero con un subtono que no podía identificar del todo. ¿No es esto interesante? Carla se giró claramente, no esperándolo. Marcos, ¿qué estás haciendo aquí? Los ojos de mi nieto se movieron lentamente de Carla a Eduardo. Y finalmente se posaron en mí. Lo que vi allí no era la indiferencia a la que me había acostumbrado. De mi familia. Había algo más. Algo que parecía casi protección. Vine a ver a la abuela Leonor, dijo simplemente. Menos mal que lo hice. Eduardo se enderezó, tratando de recuperar el control de la situación. Marcos, esto es un asunto familiar. Mamá se iba a ir. ¿Así, Dreña?, preguntó Marcos sacando su teléfono. Porque desde donde estoy. Parece que mi abuela acaba de ser agredida por su nuera. Mientras mi padre le deseaba que estuviera muerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había oído todo. ¿Cuánto tiempo había estado parado fuera de esa puerta? El rostro de Carla palideció. No entiendes la situación. Ha estado causando problemas. Haciendo nuestras vidas miserables. Marco sonrió, pero no era una expresión agradable. O entiendo perfectamente. Entiendo mucho más de lo que creen. Marcos caminó más adentro de la habitación. Y noté algo que había pasado por alto antes. La confianza en su paso no era solo de madurez. Este era un hombre que sabía exactamente lo que hacía.
Que tenía poder y no temía usarlo. Abuela Leonor dijo suavemente volviéndose hacia mí. Estás herida. Toqué mi mejilla donde Carla me había abofeteado. Aún sintiendo el ardor. Estoy bien, Marcos. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pensé. Pensaste que te había olvidado, terminó. Lo sé, eso fue intencional. Eduardo dio un paso adelante. Su mandíbula apretada. Marcos, sea cual sea el juego que estás jugando, detente. Mamá necesita cuidado profesional. No podemos manejarla más. Mi nieto soltó una risa baja que me dio escalofríos. Cuidado profesional. Es así como lo llaman. Cuando roban los cheques de pensión de alguien. Y usan su jubilación para pagar su hipoteca. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Carla se abrió. Y el rostro de Eduardo se puso rojo. No sé de qué estás hablando. Tartamudeó Eduardo. Marco sacó su teléfono y comenzó a desplazarse. ¿En serio? ¿Por qué? Tengo copias de todos los estados de cuenta bancarios. Documentos de poder notarial que falsificaron. Reclamos de seguros que presentaron. En nombre de la abuela. Levantó la vista, sus ojos fríos. Debo continuar. Mi cabeza giraba. Marcos, no entiendo cómo sabes todo esto. Caminó hacia mí. Tomando gentilmente mi brazo. Y guiándome para sentarme en el sofá. Porque he estado observando, abuela. He estado observando y documentando todo. Durante los últimos 2 años. Eso es imposible. Dijo Carla, su voz temblorosa. Eres solo un desertor universitario. Que no puede mantener un trabajo. Marco sonrió. Esa sonrisa peligrosa de nuevo. Ahí es donde se equivocan. Me gradué con honores de la Escuela de Negocios. Hace 3 años. Empecé mi propia firma de inversiones hace 18 meses. Salimos a bolsa el trimestre pasado. La habitación sintió como si todo el aire hubiera sido succionado. Miré a mi nieto. Este joven al que había ayudado a criar. Tratando de procesar lo que me decía. Eres millonario. Es Renia, susurré. Multimillonario en realidad. Dijo con naturalidad. Y he estado planeando este momento durante mucho tiempo. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. Pasando sus manos por el cabello. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste pensar que estabas luchando? La expresión de Marcos se endureció. Porque quería ver quiénes eran realmente. Quería ver cómo tratarían a la abuela cuando pensaran que nadie estaba mirando. Que nadie podía ayudarla. Mi corazón se rompió un poco más. Incluso mi nieto había sentido la necesidad de probar el carácter de mi familia y claramente habían fallado espectacularmente. He estado depositando dinero en una cuenta para ti durante más de 1 año, abuela, continuó Marcos. Dinero que debería haber sido tuyo todo el tiempo. Dinero que papá y Carla han estado robando de tus cheques de pensión y jubilación. No estábamos robando, protestó Carla. Débilmente vivía aquí sin pagar renta, teníamos gastos. Sin pagar renta. Swingó Marcos amargamente. Les ha estado pagando 1,000 a 2,000 pesos al mes de su pensión. Más otros 8,000 de su jubilación. Sin mencionar los 500,000 pesos. Dao pago. De seguro de vida. De abuelo. Que de alguna manera desaparecieron en su cuenta conjunta. Me sentí enferma del estómago. El dinero del seguro de vida de Roberto. Siempre me había dicho que eso sería mi seguridad. Mi forma de cuidarme si algo le pasaba. Marcos, dije en voz baja.
¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me ayudaste antes? Su rostro se suavizó al mirarme. ¿Por qué? Eres la persona más generosa y perdonadora que conozco. Si te hubiera dicho lo que estaban haciendo, habrías hecho excusas por ellos. Habrías dicho que estaba bien. Que la familia se cuida mutuamente. Tenía razón. Incluso ahora parte de mí quería defender a Eduardo. Decir que solo estaba luchando financieramente. Que no quería lastimarme. Pero hay algo más. Dijo Marcos, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Algo que creo que necesitas ver. Sacó un sobre. Amarillento por el tiempo y sellado con cera. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la letra. En el frente para Leonor. De tu amado esposo Roberto. ¿De dónde sacaste esto, Renia? El abuelo me lo dio el día antes de morir. Dijo Marcos gentilmente. Me hizo prometer dártelo. Solo si las cosas se ponían realmente mal. Solo si papá demostraba que no se podía confiar en él. Para cuidarte. Con manos temblorosas. Tomé el sobre. El sello de cera se rompió fácilmente. Y dentro había una sola hoja de papel. Con la cuidadosa letra de Roberto. Mi queridísima Leonor. Leí en voz alta mi voz temblorosa. Si estás leyendo esto. Entonces nuestro hijo. Te ha fallado de maneras que me rompen el corazón. Hay cosas que nunca te conté sobre Eduardo. Cosas que descubrí. Pero que guardé para mí porque no quería lastimarte. Miré a Marcos con confusión y miedo luchando en mi pecho. Marcos, ¿qué significa esto? Sigue leyendo, abuela. Mis ojos volvieron a la carta. Hice una prueba de paternidad. Cuando Eduardo tenía 15 años. Después de encontrar algunas cartas antiguas. Que su madre había escondido. Leonor, mi amor. Eduardo no es mi hijo biológico. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Las leí de nuevo. Luego un tercio vez. Tratando de entender lo que Roberto me decía. Su verdadero padre era un hombre llamado Jaime Mendoza. Alguien con quien tu primera esposa estuvo involucrada. Antes de casarnos. Nunca te lo dije. Porque los amaba a ambos y crié a Eduardo como propio. Pero quiero que sepas que mi testamento real refleja esta verdad. Eduardo había palidecido completamente. Eso no es posible, mamá, eso no es cierto. Pero Marcos estaba sacando otro documento. En realidad lo es. Y aquí está el testamento real. El que el abuelo presentó con su abogado. Solo semanas antes de morir. El que sustituye al falso que han estado usando. Mis manos temblaban tanto. Que apenas podía sostener los papeles. Pero lo que vi allí lo cambió todo. Roberto me había dejado la casa. La cuenta de ahorros. Las inversiones. Todo era mío. Eduardo estaba mencionado. Pero solo como receptor de 100,000 pesos. Suficiente para ayudarlo a empezar de nuevo. Pero nada más. Esto no puede ser legal. Dijo Carla, su voz subiendo a un chillido casi. Hemos vivido aquí durante 2 años. Hemos invertido en este lugar. Marco se levantó enderezando su corbata. En realidad. Es completamente legal y efectivo inmediatamente. El silencio en la habitación era asfixiante. Miré el testamento en mis manos. La firma familiar de Roberto al final. Y sentí como si viera a mi esposo claramente. Por primera vez desde su muerte. Él lo había sabido. Había sabido sobre el verdadero padre de Eduardo. Sobre el abuso financiero que vendría. Y me había protegido. Incluso desde más allá de la tumba. Esto es imposible. Dijo Eduardo, su voz quebrándose. Papá me crió, me amaba. No habría que Renia, interrumpió Marcos.
No habría protegido a la mujer que realmente amaba. De un hijo que la estaba desangrando. Un hijo que ni siquiera era su hijo biológico. Pero al que crió de todos modos por amor a la abuela. Miré a Eduardo. Lo miré realmente. Y de repente pude verlo. Las cosas que Roberto probablemente había notado años atrás. Eduardo siempre había parecido diferente. Del lado de la familia de Roberto. Sus ojos, su complexión. Incluso sus gestos. No se parecían en nada a los de mi difunto esposo. Pero yo había estado tan enamorada. Tan agradecida. De que Roberto hubiera aceptado a mi hijo. De mi relación anterior. Que nunca lo cuestioné. Mamá, por favor. Dijo Eduardo extendiendo la mano hacia mí. No puedes creer esto. Soy tu hijo, soy tu único hijo. Me aparté de su toque. Y el dolor que cruzó su rostro. Casi me hizo reconsiderar casi. Pero entonces. Recordé las palabras que había dicho. Solo minutos antes. Ojalá hubieras muerto en lugar de papá. Eres mi hijo, dije en voz baja. Pero eso no te da derecho a robarme. No te da derecho a desear que estuviera muerta. Carla, que había estado inusualmente callada, explotó de repente. Esto es ridículo. Hemos estado cuidándote durante 2 años. Te hemos alimentado. O alojado, aguantado tus necesidades constantes. Y así es como nos pagas. Marco soltó una risa áspera. Aguantarla quieres decir aguantar. A la mujer. Cuyos cheques de pensión han estado depositando en su propia cuenta. La mujer. Cuya jubilación han usado para pagar su hipoteca y facturas de tarjetas de crédito. Teníamos gastos. Gritó Carla. ¿Sabes cuánto cuesta cuidar a una persona mayor? La comida, los servicios públicos, los medicamentos. En realidad sí lo sé. Dijo Marco sacando otra carpeta de su maletín. Porque he estado rastreando cada peso. Han robado. Aproximadamente 871.000 pesos de la abuela en los últimos 2 años. Los medicamentos que dicen comprar para ella. Ha estado racionando sus pastillas porque solo llenan sus recetas cada 2 meses. Los gastos de comida. La han hecho comer marcas genéricas y sobras. Mientras ustedes comen orgánico y piden comida a domicilio. Cada palabra golpeaba como un martillazo. Recordé todas las veces que había saltado comidas para que hubiera suficiente comida para la familia. Todas las veces que había sufrido dolor. Porque mi medicamento para la artritis era demasiado caro ese mes. Todas las veces que había usado los mismos 3 conjuntos de ropa. Una y otra vez. Porque decían que no podíamos permitirnos ropa nueva para mí. Y lo mejor, continuó Marcos, su voz goteando disgusto, es que han estado diciéndole a todos en la familia que la abuela está perdiendo la cabeza, que se está volviendo difícil y exigente. Han estado aislándola sistemáticamente de cualquiera que pudiera notar lo que le están haciendo. Mi pecho se apretó al darme cuenta de la verdad de sus palabras. Mi hermana Elena había dejado de llamar hace meses. Después de que Carla le dijera que yo había dicho cosas crueles sobre ella, mi vecina. La señora Pérez, que solía visitarme diariamente, no había venido. Desde que Eduardo le dijo que yo me había quejado de que era entrometida. Nunca, comenzó a decir Eduardo. Pero Marcos lo cortó. ¿Nunca qué? ¿Nunca le dijiste a la tía Elena que la abuela la llamó
Una solterona amargada. ¿Qué debería meterse en sus asuntos? Nunca le dijiste a la señora Pérez que la abuela dijo que estaba cansada de vecinos entrometidos molestándola. Tengo testigos, papá. Tengo documentación de cada mentira que han dicho. Para mantener a la gente lejos de ella. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Rabia pura candente. Por la forma sistemática en que habían desmantelado mi vida, mis relaciones. Mi dignidad, porque Frenia, susurré mirando a Eduardo. ¿Por qué me harían esto? Te crié, te amé. Cuando tu verdadero padre nos abandonó. Trabajé 3 empleos para mantenernos a flote. Cuando Roberto entró en nuestras vidas. Me aseguré de que supieras que eras querido. Que pertenecías. El rostro de Eduardo se arrugó. Y por un momento. Pareció el niño asustado que recordaba mamá. Yo estábamos ahogándonos financieramente. La casa, la escuela de los niños. Las facturas médicas de Carla. Cuando estaba embarazada de Lili. Solo necesitábamos ayuda. Y tenías todo este dinero ahí. Así que decidiste robarlo. Dijo Marcos plano. En lugar de pedir ayuda. En lugar de ser honesto sobre tus problemas financieros. Decidiste hacer gaslighting a una mujer mayor. Y robar sus ahorros de vida. Carla se levantó de repente. Su rostro sonrojado de ira. Sabes que bien quieres la verdad. Tu preciosa abuela no era una víctima inocente. Nos estaba volviendo locos. Con sus necesidades constantes. Su olvido, sus quejas. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que deja la estufa encendida y olvida cerrar la puerta? ¿Sabes lo que es vivir con personas que te hacen sentir como una carga? Por existir, Serenia. Respondí sorprendida por la fuerza en mi propia voz. Marco sacó su teléfono y mostró la pantalla a Eduardo y Carla. Esto es una grabación de lo que pasó aquí. Hace 20 minutos. Carla abofeteando a la abuela. Tú. Diciéndole a tu madre que deseas que estuviera muerta. Todo capturado en audio cristalino. Carla se lanzó por el teléfono. Pero Marcos fue demasiado rápido. Nos estabas grabando, Renia. He estado grabando cada conversación en esta casa. Durante los últimos 6 meses. Dijo Marcos calmadamente. La abuela. Me dio permiso para instalar cámaras de seguridad. Cuando le dije que estaba preocupado por robos. En el barrio. No tenía idea de lo que realmente estaba documentando. El color se drenó del rostro de Eduardo. Marcos, hijo, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Esto destruirá nuestra familia. ¿Qué familia, Serenia?, preguntó Marcos. Su voz helada. La familia que desea que su matriarca mayor esté muerta. La familia que roba a la mujer. Que sacrificó todo por ellos. La familia que aísla y abusa sistemáticamente. De alguien que no puede defenderse. Observé a mi nieto. Este joven que de alguna manera se había convertido en mi protector. Y sentí una mezcla de gratitud y angustia. Había tenido que convertirse en el adulto. En una situación donde los adultos reales habían fallado tan completamente. ¿Qué pasa ahora? Estreña, pregunté en voz baja. Marcos me miró con ojos gentiles. Un contraste tan grande. Con la furia fría que había mostrado a Eduardo y Carla. Ahora tú eliges, abuela. Esta es tu casa. Según el testamento del abuelo. Tu dinero que fue robado será devuelto con intereses. Y tú decides. Si quieres presentar cargos por abuso a mayores y robo. El poder de elegir. ¿Cuándo? Fue la última vez que sentí que tenía opciones reales.
En mi vida tienen hasta mañana por la mañana. Para empacar sus cosas y irse. Dije mi voz más firme de lo que sentía. Los dos. La boca de Carla se abrió. No puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿Qué hay de los niños? Deberían haber pensado en eso antes de decidir robarme. Respondí antes. De decidir. Que yo era un peso muerto que pertenecía a un basurero. Eduardo cayó de rodillas frente a mi silla. Mamá, por favor. Lo siento, estaba equivocado, estábamos equivocados. Pero por favor no hagas esto. Podemos resolverlo, podemos pagarte de vuelta. Miré a este hombre que había elevado su voz hacia mí. Que me había deseado muerta. Que había robado mi seguridad y mi dignidad. Y no sentí nada más que lástima. Tuvieron 2 años para resolverlo, Eduardo. 2 años para tratarme con decencia humana básica. En cambio eligieron abusar de mí mientras me robaban. Eso no es un error. Es una elección que hicieron todos los días. El peso de esas palabras se asentó sobre la habitación como un juicio final. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Pero también más lenta de lo que había esperado. Apenas había dormido. Mi mente corriendo. Entre incredulidad por las revelaciones de Marcos. Y un creciente sentido de algo que no había sentido en años. Libertad. Estaba sentada. En la mesa. De la cocina. Bebiendo. Café de mi taza favorita por primera vez en meses. Carla la había escondido. Alegando que era demasiado buena para uso diario. Pero Marcos la había encontrado y lavado para mí. Algo tan pequeño. Pero se sentía como reclamar una pieza de mí misma. El sonido de maletas bajando las escaleras interrumpió mis pensamientos. A través de la puerta podía ver a Carla luchando con una bolsa grande. Su rostro manchado por el llanto. Eduardo la seguía. Cargando 2 maletas más. Y pareciendo haber envejecido 10 años. De la noche a la mañana. Mamá, dijo Eduardo apareciendo en la puerta de la cocina. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Lo miré sobre mi taza de café. Este hombre que una vez había sido todo mi mundo. ¿De qué hay que hablar, Eduardo? Sé que cometimos errores. Sé que te lastimamos, pero somos familia. Seguramente eso significa algo. La audacia me dejó sin aliento, familia. ¿Quieres decir? El mismo lazo familiar que honrabas. Cuando me dijiste que deseabas que estuviera muerta. Su rostro se sonrojó. Estaba enojado. No lo dije en serio. Enojado porque exactamente. Por tener que compartir una casa con la mujer. Que renunció a todo. Para criarte, por tener que ayudar. Ocasionalmente a la persona que trabajó 3 empleos. Para que tuvieras ropa escolar. Y fiestas de cumpleaños. El auto de Marcos entró en el driveway en ese momento. Y sentí una ola de alivio. Salió y caminó hacia nosotros. Su expresión oscureciéndose al ver a Eduardo. ¿Qué estás haciendo aquí? Treña, preguntó Marcos. Su voz fría. Se supone que no contactes a la abuela. Estoy hablando con mi madre. Dijo Eduardo tratando de sonar desafiante pero fallando. No estás tratando de manipular a tu víctima. Corrigió Marcos. De la misma manera que la has manipulado durante años. Eduardo se volvió hacia su hijo con ojos desesperados. Marcos, por favor, eres mi chico. Seguramente no quieres verme ir a prisión. La risa de Marcos fue amarga. Tu chico. Cuando fui exactamente tu chico, papá. Cuando olvidaste mi cumpleaños 3 años seguidos. Cuando te perdiste mi graduación de secundaria. Porque estabas demasiado crudo para conducir.
O cuando les dijiste a todos que era una decepción. Que nunca llegaría a nada. Observé este intercambio con creciente tristeza. Sabía que Marcos se sentía descuidado por su padre. Pero nunca me había dado cuenta de cuán profunda era esa herida. Cometí errores, admitió Eduardo. Pero puedo cambiar. Podemos ser una familia de nuevo. Nunca fuimos una familia, dijo Marcos en voz baja. Una familia no se roba entre sí. Una familia no abusa del miembro más vulnerable. Una familia no desea la muerte a la persona que sacrificó todo por ellos. Eduardo se volvió hacia mí de nuevo. Desesperación clara en sus ojos, mamá. Él te está volviendo en mi contra, ¿no lo ves? Marcos tiene dinero ahora. Así que piensa que puede controlar a todos. Nadie me está controlando. Dije, mi voz más fuerte de lo que sentía. Por primera vez en años. Estoy tomando mis propias decisiones. Pero soy tu hijo. Lloró Eduardo. Eso no significa nada para ti. La pregunta colgaba en el aire entre nosotros pesada. Con años de dolor y decepción y amor. Que había sido torcido en algo feo. Si dije finalmente significa todo para mí. Por eso lo que hiciste duele tanto. Marcos apretó gentilmente mi hombro. Vamos, abuela, no tienes que escuchar esto. Pero me quedé donde estaba. Mirando a Eduardo a través de la abertura en la puerta. ¿Quieres saber cuál es la peor parte? Asintió ansiosamente. Como si mi disposición a seguir hablando significara que aún había esperanza. La peor parte es que si hubieras venido a mí hace 2 años y me hubieras dicho la verdad sobre tus problemas financieros, te habría ayudado. Te habría dado cada peso que tenía. Con gusto, porque te amaba. Y quería proteger a tu familia. El rostro de Eduardo palideció. Tú lo habrías hecho. Por supuesto que lo habría hecho. Pero en cambio elegiste mentirme. Robarme y hacerme sentir como si no valiera nada. Elegiste resolver tus problemas, destruyendo mi dignidad y mi sentido de seguridad. Puedo arreglarlo, susurró. Por favor, mamá. Dame otra oportunidad. Miré a este hombre que una vez había sido mi niñito. Al que había protegido. Provisto y amado incondicionalmente. Y me di cuenta de que amarlo no significaba que tuviera que dejar que me destruyera. Te di oportunidades durante 2 años, Eduardo. Cada mañana cuando me despertaba en esa casa. Te daba una oportunidad para tratarme con amabilidad. Cada vez que tomabas mi dinero. Te daba una oportunidad para decirme la verdad. Cada vez que tu esposa era cruel conmigo. Te daba una oportunidad para defenderme. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Tuviste cientos de oportunidades para hacer lo correcto. Y elegiste no tomar ninguna. Así que no te daré otra oportunidad para lastimarme. La esperanza murió en sus ojos. Entonces eso es todo. ¿Realmente vas a dejar que vaya a prisión? No te estoy dejando hacer nada. Dije, elegiste este camino cuando elegiste cometer crímenes contra mí. Solo estoy eligiendo. No. Salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Marcos apretó mi hombro de apoyo. Papá, necesitas irte ahora. Antes de que llame a la policía por violar tus condiciones de fianza. Eduardo miró entre nosotros una vez más. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi subir a su viejo auto maltrecho y alejarse. Y sentí algo romperse dentro de mi pecho. No mi resolución, sino el último remanente de la culpa que había estado cargando. ¿Estás bien, Serenia?, preguntó Marcos gentilmente. Cerré la puerta y me apoyé en ella de repente exhausta. Creo que sí, por primera
Ves, en mucho tiempo creo que realmente estoy bien. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que la parte más difícil aún venía. El juicio comenzaría en 3 semanas y tendría que enfrentar a Eduardo en la corte. Sabiendo que mi testimonio podría enviarlo a prisión por años. La pregunta era: ¿sería lo suficientemente fuerte para seguir adelante cuando llegara el momento? El Palacio de Justicia era intimidante de una manera que no había esperado. Mientras Marcos me ayudaba a subir los escalones de concreto, sentí el peso de cada uno de mis 64 años. Pero cuando llegamos a las pesadas puertas de madera, enderecé mis hombros y entré con la cabeza en alto. El juicio había durado 3 días. 3 días escuchando a abogados diseccionar mi vida, mis relaciones, mis fallas como madre. 3 días viendo a Eduardo sentado en la mesa de los acusados, a veces pareciendo arrepentido, a veces enojado, pero siempre como un extraño ahora. Mientras esperábamos que el jurado regresara con su veredicto, me senté en el pasillo fuera de la sala, mis manos dobladas en mi regazo. Marcos se sentó a mi lado, ocasionalmente revisando su teléfono, pero mayormente solo, estando presente, de la manera que había llegado a significar todo para mi señora Morrison. Drenia, llamó una voz desde el final del pasillo. Levanté la vista para ver a una mujer acercándose. Era de mi edad, con cabello plateado y ojos amables. Pero no la reconocía. Siento molestarla, dijo. Soy Janet Pérez, la hija de la señora Pérez. Su vecina. Mi corazón dio un salto. Oh, te recuerdo. ¿Cómo está tu madre? La expresión de Janet se entristeció. Falleció el invierno pasado. Pero antes de morir, me pidió que le diera algo si alguna vez la veía. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete. Envuelto, dijo que le dijera que nunca creyó lo que su hijo le contó sobre que usted no quería visitantes. Dijo que la conocía mejor que eso, y que lamentaba haber dejado que él la convenciera de mantenerse alejada. Tomé el paquete con manos temblorosas. Dentro había un pequeño pájaro de cerámica, azul brillante con delicadas flores pintadas. Recordaba haberlo admirado años atrás, cuando la señora Pérez me invitó a tomar té. Quería que lo tuviera, continuó. Janet dijo que le dijera que los amigos reales no se abandonan mutuamente, incluso cuando otras personas intentan alejarlos. Lágrimas rodaron por mis mejillas. La señora Pérez había sido una de mis amigas más cercanas, y perder su compañía había sido una de las partes más crueles del aislamiento sistemático de Eduardo y Carla hacia mí. Saber que nunca había creído realmente sus mentiras, que había pensado en mí incluso al final, era un regalo que no esperaba. Gracias, susurré. Esto significa más de lo que sabes. Las puertas de la sala se abrieron, y la gente comenzó a entrar de nuevo. El jurado había alcanzado su veredicto. Mientras tomábamos nuestros asientos, capté la vista de Eduardo en la mesa de los acusados. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el peso de todo lo que había sido revelado durante el juicio. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, vi algo allí que no había visto en años. Remordimiento genuino. El presidente del jurado se levantó cuando el juez preguntó por su veredicto. En el caso del Estado, contra Eduardo Morrison y Carla Morrison, en el cargo de explotación financiera de un adulto vulnerable,
Encontramos a los acusados culpables. Las palabras parecieron eco en la sala. Repentinamente silenciosa. Sentí a Marcos apretar mi mano. Pero mantuve mis ojos en Eduardo. Sus hombros se hundieron. Como si un peso pesado finalmente se hubiera sentado en ellos. En el cargo de abuso a mayores. Continuó el presidente. Encontramos a los acusados culpables. El abogado de Eduardo puso una mano reconfortante en su hombro. Pero Eduardo no lo estaba mirando. Aún me estaba mirando a mí. Y por primera vez en años. Vi al chico que había criado mirándome de vuelta. El juez programó la sentencia para la semana siguiente. Y mientras la sala comenzaba a vaciarse, el abogado de Eduardo se acercó a mí. Señora Morrison. Mi cliente. Quisiera hablar con usted antes de la sentencia. Espera que considere escribir una carta al juez. Tal vez pidiendo clemencia. Miré a través de la sala, donde Eduardo estaba de pie con esposas, flanqueado por 2 alguaciles. Lo pensaré, dije. Pero ya sabía cuál sería mi respuesta. Una semana después, estaba en mi cocina, mirando hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos hace 20 años. Las rosas estaban floreciendo. Sus pétalos rojos brillantes contra el sol de la mañana. La casa se sentía diferente ahora. No solo porque Eduardo y Carla se habían ido, sino porque se sentía mía de nuevo. Marco se había mudado temporalmente a la habitación de huéspedes, alegando que quería hacerme compañía, mientras me ajustaba a vivir sola de nuevo. Pero sospechaba que era él quien necesitaba la compañía. Aprender la verdad sobre su padre también había sido duro para él. La audiencia de sentencia es en 1 hora, dijo apareciendo en la puerta de la cocina. ¿Estás lista? Asentí tocando el pequeño pájaro de cerámica que ahora estaba en mi alféizar. Estoy lista. En el Palacio de Justicia. Observé cómo Eduardo se paraba ante el juez para oír su destino. 3 años. En prisión. Con posibilidad de libertad condicional. Después de 18 meses. Si completaba un programa de responsabilidad financiera y pagaba restitución completa. Carla que había negociado un acuerdo y testificado contra Eduardo a cambio de una sentencia más ligera. Recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Había acordado devolver su porción del dinero robado. Aunque todos sabían que probablemente nunca tendría los medios para hacerlo. Después de que el mazo del juez cayera, a Eduardo se le permitió una conversación final con su familia antes de ser llevado a custodia. No esperaba que quisiera hablar conmigo. Pero mientras Marcos y yo nos preparábamos para irnos, un alguacil se acercó. Señora, el acusado pidió tener una palabra con usted. Me encontré cara a cara con Eduardo en una pequeña sala de conferencias. Un guardia parado discretamente en la esquina. Parecía mayor que sus 42 años. Desgastado por el peso de sus elecciones. Mamá dijo en voz baja. Sé que no merezco tu perdón. Sé que he perdido el derecho a llamarte familia. Esperé sin decir nada. Pero quiero que sepas que ahora recuerdo. Recuerdo lo duro que trabajaste para cuidarme cuando era pequeño. Recuerdo cómo solías leerme todas las noches. Incluso cuando estabas exhausta de trabajar. Turnos dobles. Recuerdo cómo nunca te perdiste una obra escolar. O un partido de fútbol. No importa cuántos trabajos estuvieras manejando. Su voz se quebró.
En algún punto del camino. Olvidé todo eso. Dejé que mis problemas y la manipulación de mi esposa me hicieran olvidar qué tipo de persona eres. ¿Qué tipo de persona siempre has sido? Sentí lágrimas picando en mis ojos pero no hablé. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que ahora recuerdo quién eres realmente. Y lo siento por haberte hecho sentir alguna vez como si fueras menos que la madre más amorosa y generosa que un hijo podría tener. El guardia dio un paso adelante. Se acabó el tiempo. Mientras Eduardo se levantaba para irse. Finalmente encontré mi voz. Te perdono, dije suavemente. Pero eso no significa que olvidaré. Y no significa que alguna vez dejaré que alguien me haga sentir sin valor. De nuevo sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. 3 meses después. Marcos y yo nos sentamos en el porche trasero. Viendo el atardecer. Pintar el cielo en tonos de rosa y oro. La casa había sido renovada con algo del dinero que había sido recuperado y devuelto a mí. Pintura fresca. Electrodomésticos nuevos y un hermoso jardín que la señora Chen me había ayudado a planear. Recibí una carta de papá hoy, dijo Marcos mostrándome un sobre con la dirección de retorno de la prisión. ¿Qué dice? Está bien en el programa de responsabilidad financiera. Dice que ha aprendido a presupuestar y manejar dinero adecuadamente. Por primera vez en su vida. Y ha estado voluntariando en el programa de alfabetización de la prisión, enseñando a otros reclusos a leer. Sonreí ligeramente. Eso suena como algo que el viejo Eduardo habría hecho. El chico que crié. Marcos dobló la carta y la puso de vuelta en el sobre. Pregunta por ti en cada carta. No espera que le escribas de vuelta. Pero quiere saber que estás feliz. ¿Y qué le dices? Marcos me miró. A esta mujer. Que se había convertido no solo en su abuela de nuevo, sino en su amiga y confidente. Le digo que estás más que feliz. Le digo que estás libre. Pensé en esa palabra. Libre, libre de la ansiedad constante. De caminar sobre cáscaras de huevo. Libre del miedo de ser una carga. Libre del peso aplastante de tratar de ganar amor. Que debería haber sido dado libremente. Sí, dije. Viendo los últimos rayos de sol desvanecerse. Detrás de los árboles. Estoy libre. El pájaro de cerámica en el alféizar captó la luz menguante. Su color azul brillante. Pareciendo brillar en el crepúsculo que se acumulaba. La señora Pérez había tenido razón en algo más. La amistad real no te abandona. Incluso cuando la gente intenta alejarla. Y la familia real había aprendido. No siempre son las personas relacionadas por sangre. A veces son las personas que eligen estar a tu lado. Cuando todos los demás han renunciado. A veces es el nieto que pasa años documentando abuso. Para poder protegerte. Cuando no puedes protegerte a ti misma. A veces es la vecina que deja un regalo con su hija. Queriendo que sepas que nunca fuiste olvidada. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer. En el cielo oscureciente. Sentí algo que no había experimentado en años. Emoción por el mañana, por la próxima semana. Por el futuro. Que ahora tenía el poder de moldear para mí misma. A los 64 años. Finalmente estaba lista para empezar a vivir. Ahora tengo curiosidad por ti. ¿Qué escuchaste mi historia? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal. Y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.